Pluralismo teórico y comportamiento social por Frederick Moon. El hecho de la pluralidad de teorías. Los niveles de formalización de la teoría. El nivel paradigmático. El nivel metaparadigmático. Psicología social fría, psicología social cálida. Consideraciones generales sobre los niveles de formalización. Trasfondo epistemológico del pluralismo teórico. Pluralismo teórico y ciencia crítica. Balance del pluralismo teórico. Postscriptum, pluralismo teórico y complejidad. Referencias. El hecho de la pluralidad de teorías. El pluralismo teórico no es un hecho nuevo, pero sí su exacerbación actual. Ante esto, cabe insistir en la vieja cuestión de por qué no hay una sola teoría. Lo primero responde a un enfoque monista, empeñado en disponer de una teoría indiscutible, sostenida por todo el mundo. El mito de una teoría unificada tiene claras connotaciones de imperialismo epistemológico. Más bien el desarrollo científico ha ido en contra de este desideratum. Las teorías únicas parecen dejar paso, con el quehacer científico, a múltiples teorías. El enfoque monista respira idealismo. El avance teórico en las ciencias sociales y más particularmente en la psicología social se caracteriza por una imparable proliferación de teorías y la constante oferta de alternativas fundamentales. Estas páginas sintetizan, a la par que desarrollan, mis trabajos anteriores sobre las implicaciones epistemológicas de esta situación caótica. Ver las referencias bibliográficas al final de este trabajo. Un enfoque del pluralismo teórico desde el propio pluralismo es más coherente, realista y además no opera por vía negativa. Con una nueva sensibilidad, preguntar por qué hay muchas teorías. Por su propia lógica, es un enfoque que exige considerar las teorías en su conjunto. Esto es, solo panorámicamente parece factible tratar con sentido el tema. Ahora bien, hacerlo así representa poner el foco de atención en la relación entre las teorías. Esto se predica aquí en el mismo sentido que el físico y tipólogo del árbol de la ciencia, Ampere 1843, afirmaba que la relación entre los términos de un razonamiento es más importante que los términos mismos. No, en el sentido de la lógica formal aristotélica. Pues bien, para indagar las descuidadas relaciones entre las teorías, se requiere una visión sincrónica, es decir, estructural y funcional, del pluralismo teórico. Así planteada la cuestión sobreviene una cascada de repreguntas. ¿Todas las teorías pretenden lo mismo? ¿Todas las teorías son epistemológicamente iguales? ¿Cuál es la teoría verdadera? ¿Por qué cambian las teorías si hay crisis teóricas? ¿Hay alguna relación entre la teoría, la crisis y la crítica? El problema se extiende incluso al pluralismo disciplinar. Los niveles de formalización de la teoría. Conviene aclarar en qué sentido se habla aquí de teoría. Se entiende que toda teoría es una interpretación formalizada, más o menos general, que enmarca algún aspecto de la realidad. La teoría es significante de la realidad, al encerrarla en un marco y aprenderla más o menos formalizadamente, como vamos a ver. Por supuesto, un marco, teoría, también puede enmarcar la realidad teórica, otras teorías. En su acepción digamos mínima, esto es más estricta y rigurosa. El término teoría remite a las teorizaciones puntuales, en las que la concreción es máxima y la generalización escasa. Se trata de microteorías, que como tales están pegadas a los datos. Los datos, o sea lo que se nos da, son una formalización de lo empírico y no de lo conceptual, una preteorización en tanto que condiciona los hechos o materia bruta tal como se dan. En el otro extremo, o sea cuando el grado de generalización es máximo, tendríamos las grandes teorías, despreciadas por unos, como Mitz, y encumbradas por otros, como Parsons. Entre ambas acepciones, las teorías de alcance medio protagonizan como vaticinara Merton el actual desarrollo de las ciencias sociales. En un sentido más amplio, cualquier teoría, sea cual sea su alcance, tiene un referente más o menos implícito que, en las ciencias humanas, viene dado por una determinada concepción del ser humano asociada a una también determinada concepción sobre él, conocimiento considerado científico de aquel. Llamaremos paradigma al primero y metaparadigma al segundo. Por último, toda teoría pertenece a un, eventualmente más de un, ámbito disciplinar, que aporta el contexto fenoménico al que aquella se refiere.
vemos que una fenomenología de la formalización teórica discrimina varios niveles y que cada uno engloba el anterior. El conjunto puede ser representado, pues, mediante unos círculos concéntricos, Fig 1. Fig 1, modelo concéntrico de los niveles de formalización teórica, Monet, 1989, revisado. Nivel y las microteorías. Por EJ, la teorización que destilan muchas hipótesis experimentales o estudios empíricos, nivel 2, las teorías de alcance medio. Por EJ, la teoría del modeling, o la teoría de la atribución y sus desarrollos. Nivel 3, los paradigmas. Por EJ, el interaccionismo simbólico o el sociocognitivismo. Nivel 4, los metaparadigmas, traducibles por EJ. En el positivismo o el estructuralismo, nivel V, el ámbito disciplinar. Así, la psicología social, como un campo de teorización relativamente autónomo. Cabría reservar un nivel a las grandes teorías. Pero, aparte de lo que se dirá más adelante, se prescinde del mismo porque carecen de relevancia o si la tienen se confunden con algún paradigma, como la teoría del psicoanálisis, Freud, o la teoría de la acción, Parsons. Además, mientras las microteorías tienden a integrarse en teorías de alcance medio, estas no requieren de una gran teoría como referente de significado, sino que lo encuentran en un paradigma. Por otra parte, y en cierto modo, dentro de un primer nivel formalizador habría que situar los conceptos, ya que detrás de cada concepto hay un inevitable marco teórico generalmente implícito. Esto está latente en Gaffman 1981, quien, yendo más lejos que Merton, dijo tener grandes dudas sobre el valor de las teorías sociológicas generales de estos últimos años, y aún sobre el de sus sucesoras más limitadas, las teorías de alcance medio, añadiendo en tono reivindicador que lo que necesitamos, creo, es una modesta pero perseverante cualidad analítica. Analyticity, necesitamos marcos conceptuales de bajo alcance. No todos los niveles de formalización tienen la misma naturaleza epistemológica. Los dos primeros, marcos de alcance, forman un continuum de carácter escalar. Esto les confiere propiedades fractals, Monet, en prensa A, lo cual significa, por ejemplo, que los sesgos o deformaciones de una microteoría se reproducirán aunque no idénticamente en la de alcance medio que la integre, y viceversa, de considerar el nivel de las grandes teorías. Esto es también aplicable a estas. Por su parte, los niveles 3 y 4, marcos de sentido, modelizan creencias y valores. En cuanto al último nivel, su naturaleza disciplinar revela una entidad configurada por las relaciones interdisciplinarias, que son fuente constante de nuevos ámbitos. El nivel paradigmático. Grosso modo, el nivel de los paradigmas corresponde a lo que suele considerarse las grandes corrientes, tendencias u orientaciones de una disciplina, cada una de las cuales agrupa un conjunto, más o menos vasto, de teorías y excluye el resto. Se trata, pues, de unos auténticos marcos, que delimitan unos puntos de vista propios. Las teorías de un marco se interesan por una misma clase de cuestiones o problemas, tienen una terminología común o al menos intercambiable con sentido y los científicos que las sostienen forman una comunidad suficientemente diferenciada por sus raíces e intereses. Todo esto sin perjuicio de que sean constantes las discusiones entre ellos. Cuando estos marcos se diferencian por sostener diferentes supuestos epistemológicos con respecto al ser humano, estamos ante los paradigmas. Ejemplos de estos marcos, fundamentales y fundamentantes, son el funcionalismo o el marxismo en sociología, el psicoanálisis o el conductismo en psicología, etc. Aunque he empleado el término paradigma promovido con éxito por Kuhn 1962, la acepción que acabo de dar solo en parte coincide con una de las acepciones, la sociológica, de este autor. Según esta acepción, un paradigma es un patrón de investigación, definitorio de problemas y métodos, asumido por una comunidad científica para su práctica y que comparte unos presupuestos, incuestionados como tales, así como unos mismos canales de comunicación, terminología, métodos y valores. La acepción aquí empleada, en cambio, se centra en el referente de todo ello, dado por un modelo teórico del ser humano, en las ciencias de la naturaleza, un modelo del mundo natural, que se basa en la imagen que se tiene del mismo. Así entendido, el contenido de un paradigma consiste en un conjunto coherente y relativamente autónomo de premisas, que subyace en todas aquellas teorías que obtienen su significado de un mismo modelo.
En la psicología social actual destacan básicamente los siguientes marcos paradigmáticos. 1. El marco psicoanalítico social, derivado del psicoanálisis, ha invertido los presupuestos epistemológicos de Freud, fuertemente individualistas. Ver Monet, 1989. Se centra en los procesos interpersonales no conscientes, en tanto que moduladores de la afectividad, sentimientos, emociones. Su lenguaje baraja conceptos como inconsciente, represión, culpa, liberación, dinámica. El fenómeno clave reside en la conciencia. En su formación interviene primariamente la psiquiatría, pero son también constituyentes la psicología y la antropología. El ser humano es visto como un homo irrationalis. 2. El marco conductista social aplica al comportamiento social el esquema ER del conductismo psicológico, sobre todo en su versión mediacional. Se centra en los procesos de adquisición y modificación de conductas sociales. La terminología, condicionamiento, aprendizaje, refuerzo, ejecución, etc. Se refiere exclusivamente a la conducta, entendida inicial y básicamente como acción observable. Su modelo ha evolucionado desde un Homo mechanicus, elaborado por el conductismo psicológico, hasta un Homo economicus en el que el comportamiento social es interacción en términos de costes y ganancias. 3. El marco sociocognitivo se refiere a cómo el sujeto organiza en su mente el mundo social, y por lo tanto a los modos como llegamos a tener un conocimiento estructurado de ese mundo. Conocimiento en el que la percepción de la realidad importa más que la propia realidad. La clave de la explicación reside en la mente. Las cogniciones y expectativas saturan su léxico. El impacto de la inteligencia artificial ha transformado el modelo original de un Homo cogitans en un Homo cyberneticus, en el que el procesamiento de la información cuenta más que la información misma. 4. Otro marco psicosocial proviene de la tradición del rol. Inspirada en G. Mied, su evolución reciente es muy llamativa. A las diferentes teorías del rol y del interaccionismo simbólico, se han añadido marcos como la etnometodología y la etogenia. A la acción, como portadora de significado, se refiere todo su discurso integrado por conceptos como reglas, comunicación simbólica, definición de la situación. En la elaboración y consolidación de este marco ha contribuido la microsociología. El modelo inicial, un Homo Ledens, se desplaza hacia la imagen de un cada vez más activo Homo artifex, artesano de su propia realidad. Dudosa es todavía la emergencia, desde este último modelo, de un nuevo marco con versiones aparentemente heterogéneas, que van desde el construccionismo social, Jergen, oscilante entre un humanismo y un marxismo diluidos hasta el constructivismo social de ascendencia sociocognitiva, Escuela de Ginebra, pasando por el constructivismo comunicacional, Grupo de Palo Alto. 5. El marco psicosocial inspirado en el pensamiento de Marx ve el comportamiento social como un producto de relaciones de dominio y explotación, generadas dialécticamente por sendas contradicciones internas, o sea, por la propia situación. El interés incide en fenómenos como la explotación y la alienación humanas, la ideología, el compromiso. Este último elemento radicaliza el componente crítico del marco. El fenómeno clave es la acción productiva y /diagonal o creadora. Sus fuentes disciplinares, inspiradas en el principio de totalidad, cubren desde la sociología y economía hasta la política. El sugestivo modelo de un Homo faber que le inspira está seriamente afectado por la crisis de la ideología que le venía sustentando. 6. Por último, hay un paradigma humanista que enfatiza el desarrollo integral del ser humano como hacedor de sí mismo, Homo valens. Ha generado muy poca producción psicosocial en los dos primeros niveles. Monet, 1995b. La descripción de los marcos paradigmáticos actuales en psicología social pone de manifiesto las características del nivel 3. A. El modelo del ser humano es el elemento nuclear de los paradigmas en las ciencias humanas. Nunca está acabado, historicidad. Ni perfectamente delimitado, un paradigma es un conjunto borroso, cuyo foco reside en dicho modelo. Los modelos son implícitos, raramente se cuestionan, funcionando como los principios axiomáticos de Wittgenstein y los sobreentendidos de Hofstadter 1963. B. Cada paradigma psicosocial se refiere a un aspecto determinado del comportamiento social. Por ello, cada uno plantea preguntas diferentes y respuestas a sí mismo diferentes.
Como parangón puede ponerse una habitación, que contemplada desde cada una de sus paredes, proporciona visiones forzosamente distintas de la misma. Esto significa que la explicación siempre es parcial, y dicho en sentido constructivo, sesgada. En consecuencia, cualquier problema o una misma situación son susceptibles de aprehensión pluriparadigmática. El comportamiento social tiene una multidimensionalidad radical. Puede ilustrarse lo que esto significa a través de un construct clave en las ciencias del comportamiento, el self social. Desde el ángulo sociocognitivo, este constructo es tratado como autoconcepto, como en el principio de consistencia actitudinal. Desde las teorías del rol y sus derivaciones es aprendido como la autoimagen, que genera conceptos como el rol y el estatus, mid, arre. El psicoanálisis social lo trata como autoestima, núcleo dinamizador de la afectividad del sujeto, el ego freudiano. La psicología social marxista se preocupa por el extrañamiento de sí, alienación. En fin, la psicología social humanista basa el self en el aspecto volitivo, dado por la autorrealización. Maslow. C. El anterior ejemplo sirve también para mostrar que, al tener cada marco un lenguaje propio, los conceptos temáticos de un marco no tienen sentido en otro, y si lo tienen no poseen el mismo sentido. Esto tiene relevancia práctica. Si cambiamos de marco cambia el significado de los datos, o sea que, unos mismos datos leídos desde uno u otro marco no dicen lo mismo. Por mi parte, he aplicado este punto a las decisiones judiciales y a la toma de decisiones en las organizaciones, MUNE, 1994 y 1995 C, respectivamente. D. Cada marco empleará los métodos y las técnicas de investigación o intervención según el aspecto del comportamiento cuyo estudio o tratamiento se propone como objetivo. E. Finalmente, cada marco tiene unas posibilidades y tiene también unas limitaciones, sus propias posibilidades y limitaciones. El nivel metaparadigmático. Varios paradigmas pueden coincidir y formalizarse en un mismo modelo de ciencia. El producto teórico así compartido enmarca diferentes aspectos de lo mismo, tratados desde una común concepción de la ciencia, es un metaparadigma. No empleo, pues, este término en el sentido dado por Masterman, 1970, de la carga especulativa de un paradigma kuhniano. Este nivel tiende a polarizarse, al menos en las ciencias sociales. En el caso de la psicología social, se detectan claramente dos grandes metaparadigmas, que a falta de una denominación mejor llamo interaccionismo psicosocial y personalismo psicosocial. He aquí los rasgos tendenciales de cada metaparadigma, que afectan a la filosofía, la epistemología, la metodología, las técnicas de análisis e intervención, la ideología, etc. Cuadro 1. Cuadro 1. Tendencias configuradoras de los dos metaparadigmas psicosociales. Interaccionismo psicosocial, personalismo psicosocial. Mecanicismo, humanismo, ciencia natural, ciencia cultural, positivismo, antipositivismo, crítica técnica y formal. Crítica axiológica e ideológica, énfasis en el objeto, énfasis en el sujeto, aproximación micro. Aproximación macro, unidad de análisis atomística, unidad de análisis holística. La interacción, la persona, análisis estructural y barra diagonal o análisis causal, genético funcional o dialéctico, setting artificial, setting natural y cotidiano, ciencia dura, ciencia blanda, cuantitativismo, cualitativismo, conocimiento nomotético, conocimiento, ideográfico, fisicalismo, filosofismo, derecha ideológica, izquierda ideológica. Psicología social fría, psicología social cálida. El metaparadigma interaccionista es compartido por el sociocognitivismo y el conductismo social. Y el metaparadigma interpersonalista, por la psicología social marxista y la humanista. En una posición híbrida, intermetaparadigmática, que les acarrea innumerables problemas, están el psicoanálisis social y el marco de los roles y sus derivados. Consideraciones generales sobre los niveles de formalización. Ahora pueden comprenderse mejor las diferencias entre los paradigmas y los metaparadigmas. Aquellos son referentes previos sobre lo que conocemos, mientras que estos sobre cómo lo conocemos. El contenido y la estructura del conjunto de niveles de formalización lo he descrito topológicamente, en relación con la psicología social, en un modelo poligonal, FIG2, que recientemente ha sido aplicado a las teorías sobre el comportamiento colectivo, Cavaloy, 1990, y organizacional, Quijano, 1993. FIG2.
Modelo poligonal representando la estructura de los niveles de formalización teórica. En la psicología social contemporánea, Monet, 1986, revisado. De cuánto llevamos expuesto se deduce que en el conocimiento teórico del comportamiento social intervienen, fundamentalmente dos implícitos: 1, la concepción del ser humano y 2, la concepción de la ciencia. En cierto modo, puede considerarse que los niveles 3 y 4 contienen teorías implícitas no sobre la personalidad sino sobre el ser humano y el conocimiento científico del mismo. En este sentido, estamos ante un enfoque ingenuo, al modo heideriano. Por otra parte, es obvio señalar que a ambos implícitos les es inherente una dimensión ideológica y axiológica. En consecuencia, no tratar como teorías a los productos teóricos de esos niveles resulta capcioso. Porque es quedarse en lo que se ve y por consiguiente una manera de limpiar o depurar a los niveles inferiores de cargas metaempíricas, tratando a las microteorías y a las teorías de alcance medio como productos colgados en un vacío epistemológico, incontaminados de imágenes y valores, cuantitativamente. A más paradigmas, más aspectos de la realidad pueden cubrirse. Pero cualitativamente, los paradigmas, casi como los metaparadigmas, son difícilmente encajables. Con unos y otros sucede como con aquella conocida figura gestáltica de la vieja y la joven: o se ve una o se ve la otra, pero no ambas a la vez. Uno no puede pensar o trabajar, simultáneamente, con más de un metaparadigma o paradigma. Otra cosa es intentar elaborar o moverse en un marco híbrido. Los niveles 3 y 4 son sectorizantes y suponen una elección, implícita normalmente y cargada axiológicamente, que refleja el objetivo. No es extraño que las disputas entre paradigmas o entre metaparadigmas se queden en un diálogo entre sordos. He asistido a decenas de discusiones sin que se llegara al más mínimo acuerdo. Cada uno intenta vanamente convertir al otro en un tránsfuga, con el lenguaje y los argumentos propios. No se advierte o reconoce que una discusión así solo puede tener sentido si cada parte reconoce la validez epistemológica de la otra posición y renuncia a ser el portavoz de la verdad. En cuanto al contacto entre metaparadigmas, resulta más explosivo, si cabe, que el de paradigmas. Una precisión sobre el nivel. Es un nivel versátil, como refleja la Fig 2, las microteorías pululan un tanto indiscriminadamente alrededor del centro. Dada la lejanía del nivel 3, su referente paradigmático a menudo es amorfo. Los resultados de un mismo experimento o encuesta pueden leerse desde diversas teorías. Debido a su diferente naturaleza, no se emplean todos los niveles de igual modo. Normalmente, se trabaja, esto es, se investiga y aplica, en los dos primeros niveles. Se piensa en y se dan por supuestos los dos siguientes, y se instala uno en el nivel V. Trasfondo epistemológico del pluralismo teórico. El pluralismo teórico, al actuar por aspectos de la realidad, refleja la inabarcabilidad de la realidad por la teoría. Desde un aspecto y de una vez, la realidad es inagotable. La inabarcabilidad no significa que no podamos conocerlo todo, sino más bien que no podemos conocerlo todo a la vez. La inabarcabilidad muestra que el perspectivismo del pluralismo teórico se debe no tanto a la toma de posición y la circunstancia del sujeto, Ortega, 1954, y a la percepción sociohistórica, Samsen, 1991, como a una cualidad epistemológica del objeto. La inabarcabilidad, que manifiesta la complejidad de la realidad, constituye un principio epistemológico fundamental, que está en contradicción dialéctica con otro principio fundamental. Es el principio de totalidad, según el cual para no desvirtuar el objeto éste debe ser aprendido en toda su realidad, o sea, en toda su dimensión y en todo su contexto. Probablemente, de este último principio, aislado y tomado como absoluto, arranca la tentación totalitaria potencial en cualquier teorización fundamental, esto es, la pretensión de englobar, pongamos por caso, toda la psicología social, de ser capaz de abarcar todo un ámbito disciplinar. Frente a esto, el pluralismo revela el carácter paradójico de aquella contradicción. La totalidad es una contrapartida de la incertidumbre. En virtud de la inabarcabilidad, los paradigmas y metaparadigmas son aproximaciones, en el sentido literal del término, a la realidad. Por añadidura, ningún nivel puede ser agotado desde el nivel inferior.
Siempre cabrán nuevas teorías de alcance medio que desarrollen un mismo paradigma y microteorías que desarrollen una determinada teoría de alcance medio. Hay en todo ello una incertidumbre irreductible, como el ruido que acompaña a cualquier transmisión comunicativa. En otro aspecto de la incertidumbre también se manifiesta la inabarcabilidad. A más nivel de formalización teórica nos alejamos de la realidad, pero, en cierto sentido, nos acercamos a ella por ser más abarcador el nivel superior. No podemos formalizar una teoría de forma a la vez específica y global. De un modo parecido al principio microfísico de indeterminación, Heisenberg a mayor determinación del alcance, menor determinación de la especificidad, y viceversa. La formalización en niveles es, así, una fuente de incertidumbre. Otra cosa es la ambivalencia, típica del nivel 3, pues sus marcos difusos son capaces de funcionar como modelo o en alcance. Y esto en un doble sentido. No solo las grandes teorías pueden confundirse con algún paradigma, como se dijo al comienzo, sino que los paradigmas pueden ser disfrazados de gran teoría. Es una pseudoestrategia totalitaria para presentarse como no inabarcables y con una base empírica. Es el caso de Skinner, a pesar de su anatema de la teoría. Es una capacidad camaleónica decisiva porque, como vamos a ver, una misma teoría en IA o en IIB, ver Fig 1, es objeto de un diferente tratamiento crítico. Pluralismo teórico y ciencia crítica. Por definición, toda ciencia es crítica. Pero esto únicamente es así en términos de crítica interna. El conocimiento dogmático, que crea una ilusión de totalidad, acecha al científico. El teórico tiende a la monogamia epistemológica. Además, está socializado para ver como infidelidad sino traición cualquier transfugismo, aunque sea coyuntural, en los niveles superiores de formalización. En cambio, el práctico recurre intuitivamente al pluralismo, moviéndose con cierta soltura, desfatachez o ignorancia del practicón, dirá el primero, y más o menos congruentemente entre los paradigmas e incluso metaparadigmas disponibles. Sería grave deducir que el pluralismo supone que se pueda sostener cualquier teoría. Todo lo contrario. Los diferentes paradigmas o metaparadigmas, al no referirse a lo mismo sino exactamente a aspectos de lo mismo, son en rigor incomparables. El relativismo, que en una primera impresión acompaña al pluralismo teórico, esconde un radicalismo, el valor único y absoluto, aunque no eterno, de cada paradigma o metaparadigma. De un modo parecido a como las pautas sociales son culturalmente relativas, pero tienen un valor absoluto para y en el sistema que las establece. En definitiva, un marco no puede ser sustituido por otro. Por ello, puede no ser incoherente acogerse, en cuestiones diferentes, a diferentes marcos. Y ahí entra la dimensión crítica del conocimiento científico, exigida por la naturaleza epistemológica de los niveles superiores. Se trata de la crítica externa. La distinción entre crítica interna y crítica externa se refiere a si un marco es valorado desde dentro o desde fuera de sí mismo, lo que en rigor afecta a los niveles superiores, ya que los inferiores discriminan relaciones de alcance. Esta distinción es clave, porque en la crítica interna, el sujeto se adecua al objeto, mientras que en la externa es el objeto el que queda adecuado al sujeto. Si en el primer caso la objetividad parte del objeto, en el segundo parte del objetivo. El pluralismo teórico es una conditio sine qua non para una ciencia plenamente crítica, es decir, para una ciencia que asuma la crítica externa, que es la sustantiva y la que produce reactancia. Los protagonistas de una ciencia crítica, en este sentido no más propio pero sí más fuerte, son los paradigmas y los metaparadigmas. En el monismo solo un paradigma y un metaparadigma pueden asumir esa crítica, la cual deja por lo mismo de ser tal. Por eso, una teoría unificada sería la muerte de la crítica externa. Los niveles de formalización son altamente discriminantes en la crítica. A menos nivel, más importancia de la crítica interna; a más nivel, más importancia de la crítica externa. Dicho de otro modo, las microteorías y las teorías de alcance medio son relativamente inmunes a la crítica externa, mientras que los paradigmas y metaparadigmas lo son a la interna. Por eso, pocas veces los ataques desde un paradigma se dirigen frontalmente a otro paradigma. Es más corriente atacar sus microteorías o mejor sus teorías de alcance medio, con la excusa de la especificidad, además, debido a los niveles de formalización.
Toda crítica se formula con un determinado alcance y en ella subyacen también unos determinados modelos del ser humano y de la ciencia. En último término, cualquier crítica no es sino otra teoría, en gestación o no. Balance del pluralismo teórico. El pluralismo teórico tiene un pozo de ambigüedad. Cuanto queda fuera del marco asumido carece de significado, pero sus fronteras pueden sobrepasarse a través del arco voltaico que va de lo sintomático a lo ambiguo. Lo fundamental, que es grandeza y servidumbre, es que el marco siempre lo ponemos nosotros. Por eso, a medida que más nos afecta, menos se acepta el pluralismo teórico. Si en la intervención es habitual recurrir a él y en las técnicas se reconoce, en los enfoques metodológicos se plantea con resistencia y en la teoría, al menos, en los niveles 3 y 4, se evita. El pluralismo teórico es la democratización de la ciencia y conlleva el precio y sobre todo el riesgo de la elección. En principio y epistemológicamente, no hay ninguna razón para preferir una teoría a otra, al menos en los niveles superiores. Otra cuestión es que el grado de evolución o madurez confiera más potencialidad a uno u otro paradigma o metaparadigma, y que tanto el rechazo como la aceptación vayan orientados por el objeto y el objetivo. En consecuencia, el pluralismo teórico invita a reflexionar sobre la validez y la verdad de las teorías. Quede para otra ocasión. El pluralismo teórico tiene repercusiones metaparadigmáticas. Es un modo alternativo de teorizar, que obliga a convivir con la contradicción epistemológica entre la inabarcabilidad y la totalidad, y a ir en pos de una síntesis entre el pluralismo fáctico y el monismo ideológico. Porque si bien nuestro conocimiento no llega a agotar la realidad, ésta no deja de ser total. Por eso, aunque solo cabe asumir la inabarcabilidad, hay que apostar por la totalidad, persiguiéndola como principio inalcanzable. En esta gran paradoja reside la utopía de la ciencia. Postscriptum, pluralismo teórico y complejidad. La multiplicidad de teorías no se debe solo a la formalización en diversos niveles del conocimiento científico ni a que cada teoría abarque parcialmente la realidad. La pregunta de por qué hay tantas teorías tiene aún otra respuesta, que conecta con una temática que está subvirtiendo el mundo científico. El universo de teorías existentes, en inacabable surgimiento, refleja la complejidad de la realidad. Esta complejidad ya preocupaba a la teoría general de sistemas. Pero a partir de los 60 y dejando aparte las reflexiones más cercanas a la filosofía que a la ciencia, por E.J. de Morin, ha pasado a ser objeto de investigación empírica por un sector científico de vanguardia, que comprende desde la ciencia más formal, matemática, geometría, lógica y dura, física, química, pasando por un amplio abanico, biología, geología, arqueología, hasta las ciencias humanas, economía, medicina, psiquiatría, sociología, psicología. Con posterioridad al presente artículo, me he preocupado insistentemente por esta temática. 1993, 1994, 1995. A partir de las teorías e investigaciones que la tratan directa e indirectamente, sostengo un concepto de complejidad cualitativo, descriptivo y operativo, MUNE, 1995, referido al conjunto de propiedades no lineales de la realidad. Pues bien, en tanto las teorías forman parte de la realidad, la complejidad no les es ajena, siendo el pluralismo una manifestación de ello. Unas breves sugerencias bastarán para mostrarlo. Como en el texto ya se apunta, los distintos niveles de formalización teórica pueden verse como un desarrollo e iteración en escalas de dimensión fractal. Por otra parte, cada marco es borroso, tiene sus fronteras difusas. Esto significa, entre otras cosas, que entre dos teorías siempre cabe una interteoría. Significa también que la nitidez prototípica del modelo de ser humano propio de cada paradigma se da con diferente grado de borrosidad en las teorías que lo explicitan. Es más, el modelo de ser humano actúa de atractor extraño, su no linealidad orienta sin delimitar y no puede predecirse su desarrollo preciso. Es en este sentido que al comienzo del artículo califico de caótica a la situación actual. Tal calificativo no significa, en absoluto, una situación desordenada o desorganizada. Una cuestión colindante es la lectura que del pluralismo teórico puede hacer el pensamiento postmoderno. Es fácil entender que dicho pluralismo es el reflejo fiel de una realidad desmigada, así como la expresión de un pensamiento débil e incluso un intento desconstructivo del conocimiento científico. Ciertamente,
El pluralismo teórico tiene estas connotaciones. Sin embargo, desde la complejidad ofrece junto con ellas las connotaciones contrarias, es decir, que refleja también el carácter compacto o integrado de la realidad teorizada, un pensamiento fuerte y la estructura que subyace a la formalización teórica del conocimiento científico. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.